¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Ya listas para Bien, empezar? todo bien, maestra. Qué bueno, me da mucho gusto. Si están listas, comenzamos. Sí. Ya comencé a grabar la sesión y les voy a compartir pantalla. Ok. Me indican si la pueden ver. Sí, se ve. Sí, la puedo ver. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar nuevamente, como cada sábado, con la clase de español y a la mitad cambiaremos a matemáticas. Lo que vamos a ver el día de hoy en español es el tema de las sílabas. ¿Saben ustedes lo que es una sílaba o podrían definirme con sus propias palabras qué entienden por una sílaba? ¿Qué es una sílaba? ¿O a qué les suena? ¿Ya habían escuchado antes la palabra sílaba? Sí. Sí. Creo que es la que forma una palabra, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Precisamente una sílaba vendría a ser como el conjunto de letras que expresamos en un solo sonido o pronunciamos en un solo golpe de voz. Y una palabra, como bien dijeron, se compone de varias sílabas. Sí. La definición formal nos dice la sílaba es cada fonema o aquel conjunto de fonemas, se refiere a los sonidos, que pronunciamos en una sola emisión o golpe de voz cuando decimos una palabra. En pocas palabras, es el conjunto de letras que pronunciamos en un solo sonido. Las palabras se integran por varias sílabas. Por ejemplo, la palabra gato tiene 2 sílabas. Gato. La palabra máquina tiene 3 sílabas. Sílaba. Máquina. Máquina. Si se fijan, es como irlo diciendo entrepausado. Por ejemplo, decimos gato. No decimos gat y luego o, sino expresamos primero ga y luego to. Igualmente no decimos mac in a. Decimos máquina. Aunque el mismo sonido nos puede ir dando como esta pauta o separación que debemos nosotros tomar para separar una palabra en sílabas, hay varias reglas que nos pueden ayudar a saber exactamente cómo separar una palabra en sílabas. Ok. Y vamos a verlas a continuación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Aquí está todo claro, maestra. Muchas gracias. Bien, les compartiré este enlace. Si se les facilita más verlo desde su teléfono o donde estén conectadas. O igual aquí lo voy a estar proyectando. Okay. Y bueno, finalmente vemos todo esto porque separar en sílabas nos sirve para saber dónde acentuar o colocar una tilde en una palabra. Si bien recuerdan, existen algunas palabras que pronunciamos, más bien que contienen este símbolo de aquí, ¿no? Por ejemplo, canción. Este de aquí, aunque comúnmente lo podemos conocer como acento, el nombre correcto es tilde. Se refiere al símbolo o al signo que colocamos cuando una palabra se acentúa o donde se pronuncia con más fuerza, ¿no? Ahorita también vamos a ver un poco ese tema, pero para saber cómo tildar una palabra tenemos que separar primero en sílabas. Ok. Vamos a revisar algunas de las reglas y después vamos a hacer un ejercicio de separación de sílabas.
por ejemplo, la primera regla nos dice, las consonantes solas no forman sílabas. ¿Cuáles son las consonantes? Son todas aquellas letras del alfabeto que no son las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Por lo tanto, las consonantes serían, por ejemplo, B, C, D, F, G, H, etc. Todas esas son las consonantes. Nos dice por aquí. Las consonantes por sí solas no forman sílabas. Es decir, en una palabra nunca vamos a encontrar que una sílaba sea una consonante de forma individual, ¿no? Que esté sola. Y pues eso tal vez puede parecer muy claro, ¿no? ¿Cómo pronunciaríamos una letra solita en una palabra? La segunda regla es una consonante forma sílaba con la vocal que le sigue. Por ejemplo, en la palabra mano tenemos las sílabas ma, no, pero sin tener la palabra separada todavía, podemos decir una consonante, yo identifico mi consonante, y si hay una sílaba que le sigue una vocal, perdón, que le sigue inmediatamente, yo sé que esas forman una sílaba. Aquí se vuelve a repetir ese mismo patrón. Tengo una consonante y una vocal que está inmediata. Esta es otra sílaba. Por lo tanto, la palabra mano se divide en dos sílabas. Mano. No la dividimos como man o, sino ma, no. Lo mismo ocurre en la palabra pena. Tenemos una consonante, una vocal que le sigue inmediatamente. Y esto, la palabra pena, la separamos otra vez en dos sílabas. Pena. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? No, todo está claro, maestra. ¿Las demás todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Igual me interrumpen si tienen alguna pregunta. Ok. Tenemos otra vez dos palabras y nos dice la regla, una consonante entre dos vocales, una consonante que se ubica en medio de vocales, forma sílaba con la vocal que le sigue, es decir, con la segunda sílaba. Por ejemplo, aquí nuestra consonante es la C. Y antes hay una vocal y después también hay una vocal, pero dice que aquí lo correcto es que la sílaba se forme con la vocal que le sigue. No la primera, sino la segunda. Entonces la palabra seca la dividimos seca. Lo mismo ocurre con la palabra salón. Salón. No decimos salón, decimos salón. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra vez consonante. Está en medio de dos vocales. Vamos a formar la sílaba con la vocal que le sigue, no con la que la antecede. La cuarta regla. Cuando hay dos consonantes entre vocales, la primera va con la sílaba anterior, es decir, la primer consonante va a formar la primer sílaba con la primer vocal y la segunda con la sílaba siguiente, la segunda consonante con la segunda vocal. Y para esto hay excepción en los grupos de letras BL, BR, DR, CR, CL, FR, FL y todas las demás. En los sonidos que, bueno, de dos consonantes juntas, que si bien se fijan terminan con L y con R. Aquí hay una excepción y lo vamos a ver en la siguiente regla. Pero mientras tanto, vemos aquí el ejemplo. Tenemos, como dice la regla, dos consonantes en medio de dos vocales. Y ahora sí que ponemos la primer vocal ¿Centro? con la primer consonante. No, Perdón, yo tuve que hacerle desde el web. Al chat. ¿todo bien?
y la siguiente consonante con la siguiente vocal. Tal vez las reglas les parezcan de pronto muy evidentes, pero el mismo sonido de nuevo nos va dando cómo separamos la palabra. Gimnasio. Gimnasio. Calcificación. Atraen. Acróstico. Vamos con la siguiente regla. Las combinaciones de consonantes, que son las que estábamos viendo anteriormente, que terminan con L y R, no se separan de la vocal que le sigue. Si se fijan, aquí está PL, PR, DR, GR. Escribimos las dos consonantes y la vocal, no como algo separado. Decimos playa, premiación, padres, transgresión. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Se les hace más fácil separarlo con el mismo sonido o siguiendo las reglas? Con el sonido. Sí, ¿verdad? De pronto es como más intuitivo. Pero igual las vemos por si en algún momento tienen duda de cómo se separa, pueden consultar sus reglas y así estar seguras que la están separando correctamente. Ya Sí. faltan pocas. Nos dice la sexta, cuando tienes tres consonantes juntas, las dos primeras van con la vocal anterior, con la primer vocal, y la tercera con la siguiente vocal. Otra vez, tres consonantes, por ejemplo, aquí es la N, la S y la T. Las dos primeras consonantes van con la primer vocal y la última con la siguiente vocal. Institución, constitución. La séptima regla, aunque tengas tres consonantes, si la última consonante es L o R, se separa la primera en una sola sílaba y las dos siguientes en otra. Aquí si se fijan, acaba en R, aquí también acaba en R, y aquí sí se tienen que separar. Entrega, espronceda. Sería como al revés. Aquí primero pusimos las dos consonantes juntas con una vocal y luego una consonante solita y una vocal. Y aquí al revés. Primero tenemos una vocal y una consonante y finalmente dos consonantes y una vocal. La octava, cuando tienes cuatro consonantes, las dos primeras forman una sílaba y las dos siguientes otra sílaba. Aquí de nuevo. Transgredir. Instrucción. Aquí es muy interesante también cómo separamos las Cs, ¿no? La palabra que pronunciamos es instrucción, como si fuera una X, ¿no? Instrucción. Sin embargo, al momento de separar las sílabas, ponemos una C en una sílaba y la otra C en otra sílaba. Y aquí la regla nos dice cuatro consonantes, ahora sí que las dividimos a la mitad, ¿no? Dos consonantes las pongo con una vocal y las otras dos consonantes las pongo con la otra vocal. Ya casi terminamos. El 9 nos dice, cuando hay doble R, doble L y CH, se forma un solo sonido, nunca se separan. Por ejemplo, en la palabra llevar, llevar, perro, carretera, chicharrón. Si se fijan aquí donde hay doble R, doble L, conservamos todas las letras juntas. No decimos chi, char y luego ron. Dejamos la doble R junta, chicharrón, en un solo sonido. Después la décima regla, la H sigue las mismas reglas anteriores y cuenta como consonante a excepción de los diptongos y atos que estudiaremos a continuación. Adherir, hembra, y nunca se separa u. Querida, alquimista,
Aquí hago énfasis en esta parte de la H, porque tal vez pensáramos que es adherir, pero lo correcto es adherir. Aquí seguiría una de las reglas que vimos al inicio, de dos consonantes en medio de dos vocales. Se fijan, la primera consonante va con la primera vocal y la segunda consonante, que sería la H, iría con la segunda vocal. Y estas serían las reglas. Las dije de forma muy rápida porque me gustaría más bien que separáramos nosotras las sílabas y ya de ahí, si hay alguna duda, volver a las reglas. ¿Tienen algún comentario o pregunta? No, todo está bien. Muy bien, muy bien. Tal vez sean un montón y están medio confusas algunas, pero tratemos de irnos primeramente por la intuición. Ya si hay algún problema, volvemos a las reglas y vemos cuál es la manera correcta de separar las sílabas. Como lo dice aquí, finalmente tú puedes separar una palabra en sílabas según el mismo sonido te lo vaya diciendo. Vamos a separar las siguientes palabras. ¿Cómo separarían la palabra banco? Banco. Sería Solo dos sílabas. Correcto. Banco. Perfecto. ¿Cómo separarían la palabra cometa? Tres sílabas. ¿Mm? Muy bien. Diríamos cometa. Cometa. ¿Y la palabra hogar? en dos sílabas. Muy bien. ¿Cuáles serían esas dos? Sería hogar. Correcto. La palabra mesa. Dos sílabas. Muy bien. Mesa. La palabra frustración. Tres, que es Tres. frustración. Correcto. Seguidor. Tres. Seguidor. Muy bien. Tranquilidad. Serían cuatro. Tranquilidad. Muy bien. Cobarde. Tres. Cobarde. Muy bien. Mentira. Tres. Mentira. Mentira. En tres. Y sol. Solo uno. Sol es una sílaba individual. Esta no la podemos separar. La palabra sol por sí misma es una sílaba. Muy bien. Y ya como ejercicio para ustedes, vemos por último, podrían separar estas 5 palabras y ahorita compartimos sus respuestas. Tienen unos 3 minutitos. Me indican cuando estén. Zapato. 3. Diamante. Dos. Oh, sí, me llama. Tengo clases. Que estoy haciendo en la escuela. En línea. Ustedes me indican cuando estén listas. Ya, maestra. Ya estamos Ya, listas. muy bien. Zapato, ¿cómo la separaron? En tres. Zapato. Diamante. En tres también. Diamante. Muy bien. Cobija.
Entre tres. Cobija. La siguiente. No, en dos. Negro. Muy bien. La siguiente. En cuatro. En 4, amarillo. Muy bien. Excelente. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Tal vez es un tema un poco sencillo, ¿no? Por la parte de la identificación muy rápida de los sonidos. Igual ya hay alguna palabra que nos encontremos alguna vez que sí esté medio confusa. Tengamos que recurrir a las reglas del link que les compartí. Pero pues lo más sencillo, pronuncia pausadamente y vas a encontrarlas. ¿Alguna pregunta? No, todo está bien aquí. Todo está bien. Perfecto, muy bien. Continuemos entonces. Y bueno, todas las palabras tienen una sílaba tónica. ¿Saben lo que es la sílaba tónica o a qué les suena la sílaba tónica? ¿A dónde la palabra tiene mayor fuerza? Correcto. Justamente es la sílaba donde se pronuncia con mayor fuerza o mayor sonido esa palabra. La sílaba tónica puede estar o no tildada, es decir, algunas palabras contienen la tilde o que comúnmente llamamos acento y otras no. Entonces tenemos que recurrir otra vez a la pronunciación y a hacer caso a nuestro oído para saber cuál es la sílaba tónica. Nos dice, las sílabas que reciben una carga mayor de entonación que las demás se denominan sílabas tónicas. Y como ejercicio, vamos a identificar cuál es la sílaba tónica en cada una de las palabras que ya dividimos en sílabas. Por ejemplo, en la palabra banco, ¿cuál sería la sílaba tónica? Van. Van. Correcto. ¿Por qué? Porque pronunciamos con más fuerza van. Decimos banco, no banco. Es banco. Si se fijan, tiene como mayor sonido o lo hacemos con mayor fuerza. Banco. Otra forma es identificando y poniendo el sonido más fuerte en cada sílaba hasta que suene a como realmente lo pronunciamos. Como aquí les decía, decimos banco, no decimos banco, decimos banco. Y por eso van es la sílaba tónica. En la palabra cometa, ¿cuál sería la sílaba tónica? En la Me. E. Sería me. En la Correcto. E. Me es la sílaba tónica. Nuevamente, ¿por qué? Porque es ahí donde recalcamos o acentuamos, decimos con mayor fuerza esa sílaba. Cometa. No decimos cometa o cometa, decimos cometa, cometa. En la palabra hogar, ¿cuál sería la sílaba tónica? En la A. Muy bien. La sílaba tónica es gar. Ujú. Recuerden que la sílaba pues es todo el conjunto de letras que ya separamos. Hogar. Muy bien. Para la palabra mesa. En la E, que es en la M. Me. Mesa. Correcto. Mesa. En frustración. Yo. Frustración. En la O. Ción. Correcto. Ción es la sílaba tónica. Y aquí pues está también muy claro porque aparece la tilde. Ujú. Sabemos muy rápidamente que ahí podemos encontrar que esta es la sílaba tónica. Frustración. Muy bien. En la palabra seguidor. En la O. En la O. Seguidor. Muy bien. La sílaba tónica es dor, D-O-R. Ahí encontramos la sílaba que pronunciamos con mayor fuerza. En la palabra tranquilidad. En la A, en dar. Es dad, correcto. Tranquilidad. Tranquilidad. Es donde acentuamos o decimos con mayor fuerza la palabra. Es la sílaba tónica. En cobarde. En la A, de bar.
Perfecto. La sílaba tónica es bar. Muy bien. En mentira, En la TI, mentira. mentira. Ujú. Correcto. Stay es donde está pues, con mayor fuerza. Y en sol, pues no hay otra más que la misma palabra. Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de cómo identificar la sílaba tónica? No. ¿Los demás todo bien? Sí. Hasta ahorita parece que todo está dominado ahí. Muy bien. Voy a borrar entonces. Y ya por último, ¿me ayudarían a identificar de estas 5 palabras cuál es la sílaba tónica? Zapato. En la pega, ¿Las demás qué opinan? La TO, zapato. Si colocamos a mayor fuerza, vamos a hacer el ejercicio con todas las sílabas. Si recalcamos, por ejemplo, en ZA, diríamos zapato. Si recalcamos en PA, diríamos zapato. Y si recalcamos en TO, diríamos zapato. zapato. Entonces aquí la sílaba tónica es PA. Muy bien. En diamante, Diamante. En la A. En la man. MAN. ujú, diamante. No decimos diamante. Diamante. Diamante, muy bien. En cobija, En B, cobija, muy bien. En negro, N. me, negro, muy bien. Y en amarillo, Gray. sí, correcto. Amarillo, amarillo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Quieren que hagamos algún otro ejercicio? Está bien, para mí está bien, pero si es que desean a todas hacerlo, pues está bien. Vamos a hacer unas últimas palabras. Colocaré aquí. ¿Cómo separarían estas 3 palabras en sílabas y en cada una cuál es su sílaba tónica? En pájaro sería en 3 sílabas. Ujú. Abeja también en 3. Abeja. Y cacahuate. En 4 sílabas. Cacahuate. Muy bien. ¿Y cuál es la sílaba tónica en cada una de las palabras? Pájaro tiene su tilde. Eso es en pa. Muy bien. En la E, abeja. En B, Abeja, muy bien. y ¿Y en en cacahuate? En gua, La T. Cacahuate. Está en gua. Muy bien. En gua en la A, ¿cierto, maestra? Cuando hablamos de la sílaba tónica, nos referimos a toda la Al sílaba conjunto. completa. Ok, al conjunto que de las palabras que tienen mayor pronunciación, ¿cómo quiero? Sonido. Sí,
Correcto. Ok, Entonces aquí no listo. necesariamente que esté en la A. Bueno, si bien podríamos decir que está en la A, lo correcto es decir que está en En toda la esas tres sílaba, ¿no? palabras. Ok, en Muy esas bien. tres letras. Perfecto. Cacahuate. Mm. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Si no hay ninguna otra duda, vamos a pasar con matemáticas. Si tuvieron oportunidad de estar presentes o de revisar la última clase, comenzamos a ver lo que eran área y perímetro. ¿Recuerdan lo que es el área y el perímetro de una figura? El área es el que es lo que está dentro. ¿Correcto? El perímetro era como que lo de afuera. Así es correcto. Viendo nuevamente, el área es justamente la medida de la superficie de una figura o de la parte interior, ¿no? Lo que compone, pues ahora sí que la figura en sí misma, el espacio dentro de esa figura. Se refiere a la parte interior. Y cuando hablamos de un área, la medimos en unidades cuadradas, ya sea metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, etc. Dependiendo de con qué estemos trabajando. Por ejemplo, en este círculo, el área sería todo lo que contiene el interior, es la medida de la superficie de esta figura y la medimos en metros cuadrados. Por ejemplo, yo aquí podría decir 5 metros cuadrados. En cambio, el perímetro es lo que mide la parte exterior o simplemente el contorno, lo que rodea o encierra la figura. Y esto lo medimos simplemente en unidades de longitud claramente, ya sea en metros, centímetros, kilómetros, etc. Entonces, el perímetro es toda la parte que conforma el contorno, lo que encierra o rodea una figura. Y se mide tan solo en unidades de longitud, como ya les mencioné, metros, centímetros, pulgadas y todas las unidades que puedan llegar ustedes a conocer. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de la diferencia entre área y perímetro? No. Maestra. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Entonces recuerden, en pocas palabras, el área, la medida de la parte de adentro, de interior, superficie, y perímetro, medida del contorno de la línea, o se podría decir de esa forma, lo que rodea el exterior de una figura, que esa figura puede ser pues, un círculo, un rectángulo, un cuadrado, etc. Y hay diferentes fórmulas o maneras de obtener tanto el área como el perímetro de diferentes figuras geométricas. Vamos a empezar conociendo el perímetro y área de un cuadrado. ¿Me podrían decir qué característica tiene un cuadrado o cómo identifico que una figura es un cuadrado? Que todas sus partes son iguales. Correcto. En un cuadrado, todos sus lados miden exactamente lo mismo. Aquí tenemos un cuadrado y lo sabemos porque este lado mide 5 centímetros, este también y este también. Entonces, cuadrado, todos sus lados son iguales. ¿Se les ocurre alguna forma de encontrar el perímetro de un cuadrado? Midiendo una sola parte se multiplica por las 4. Muy bien. Podemos como tal multiplicar P de perímetro igual
a lo que mide un lado, la medida de un lado, L por los 4 lados. Otra forma de representarlo sería decir, el perímetro es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Un cuadrado siempre va a tener 4 lados, entonces aquí una forma directa es multiplicar lo que mide un lado por 4. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener 4 lados, un cuadrado nunca va a tener 6 lados, ni mucho menos. O es sumar 4 veces el lado, que es un equivalente, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el perímetro de este cuadrado que tenemos dibujado? 20. Correcto, perímetro igual a 20. Y si recuerdan, expresamos estos resultados en unidades. Aquí, ¿cuál sería? ¿20 qué? Centímetros. 20 centímetros, correcto. Recuerden, las unidades son muy importantes, ya que solo ponen el 20, no están siendo claras con su respuesta. Siempre hay que colocar las unidades. Muy bien. ¿Cómo llegaron a este resultado? Seguro multiplicaron 5 por 4, 5 centímetros que mide cada lado, por 4 lados, nos dio 20. Correcto. O también pudieron haber sumado 5 más 5 más 5 más 5. Y eso también nos va a dar 20, ¿correcto? Correcto. Correcto. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda de cómo se llegó al perímetro de este cuadrado? No, eso estuvo fácil, maestra. Perfecto, todo bien hasta aquí. Muy bien. Y así como obtuvimos el perímetro, hay otra fórmula para obtener el área. Y si recordamos qué es el área, pues la medida de la superficie de la figura. Y para el área de un cuadrado, la fórmula es área igual a lado por lado. Es igual. Lado por lado. Ajá. Lado por lado. Muy bien. Entonces sería la medida de un lado por esa misma medida, ¿no? Podríamos decir también lado al cuadrado. Recuerden que si multiplicamos un valor por el mismo, estamos hablando de algo al cuadrado. Por ejemplo, decir 2 por 2 sería lo mismo que decir 2 al cuadrado, porque cuando multiplicamos un valor por el mismo, podemos expresarlo como algo al cuadrado. Si tenemos 3 por 3, podemos expresarlo como 3 al cuadrado. En este caso, podemos decir lado por lado o lado al cuadrado, que finalmente, ¿qué resultado nos daría? Bueno, primeramente, ¿qué es lo que multiplicaríamos? Lo de adentro, el área por dentro. Justo la fórmula nos dice lado por lado o la medida de un lado por la medida de un lado, otra vez. Sí. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? 20 centímetros. 5, correcto. Entonces vamos a multiplicar 5 por 5, lado por lado. ¿Y eso qué resultado nos da? 25 Correcto. ¿25 qué? centímetros. Centímetros. Y dijimos que las superficies las medíamos en unidades cuadradas. Por lo tanto, aquí decimos que el área de este cuadrado son 25 centímetros cuadrados. Recuerden, en el área usamos unidades al cuadrado y en el perímetro solo usamos unidades, sin ningún tipo de modificación. Repítame eso, maestra, por favor, lo voy a anotar. Sí, claro.
Dijimos, en el área utilizamos unidades cuadradas. Utilizamos unidades cuadradas. Y en el perímetro no, solo son Y unidades, ¿no? perímetro. No. Solo lo tengo que anotar porque esta mente mía. Al rato ya tengo que ver ¿cómo se dice? Las notas. Muy bien, igual recuerden, todo se queda grabado y pueden consultar el video cuando ustedes lo necesiten. Sí. Muy bien, entonces, siguiendo esta lógica, si aquí en vez de centímetros hubiésemos hablado de metros, aquí nuestra respuesta hubiera sido 25 metros cuadrados y aquí 20 metros, ¿cierto? Ok, sí, claro. Entonces, pues sí, nada más siempre ver en qué unidades estamos trabajando. ¿Tienen alguna duda hasta aquí en cuanto al área y al perímetro de un cuadrado? No. Muy bien. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Sí, maestra. Vamos a hacer otro ejercicio. Suponiendo que este es un cuadrado y ahora yo quiero que mida, si este es un cuadrado y este lado mide 8 metros, ¿cuánto van a medir los otros lados? 8. También 8, es correcto, porque estamos hablando de un del cuadrado. cuadrado. Si bien podemos especificar cuánto miden todos los lados, no sería tan necesario sabiendo pues que es un cuadrado. ¿Me podrían ayudar obteniendo el área y el perímetro de este cuadrado, por favor? Les doy unos minutos y me indican cuando estén listas para compartir su respuesta. Este es el perímetro. Y lo de adentro. El perímetro son 32. Dijimos metros, ¿verdad, maestra? ¿Correcto? 32 metros. Ahí se aplica el metro cuadrado, maestra. No, aquí como hablamos del No. perímetro, solo Solo diríamos metros. Ok. El perímetro son 32 metros. Metros. El perímetro. Y ahora el área. Y el perímetro. La fórmula para el área, maestra, sópleme. Está por aquí. Si recuerdan, es lado por lado, que también podemos expresar como lado al cuadrado, pero para más sencillo, lado por lado. Lado por lado.
Igual si tienen algún problema lo hacemos juntas, no se preocupen. A ver, hagámoslo, maestra. O igual si O no sé desean las otras compañeras. por ahí Paula y Adriana llegaron al resultado del área. Maestra, se tiene que poner los 8 metros por 4, pero como estamos ocupando el perímetro que es los de adentro, también es lo que mide, ¿no? Sería el 8 por 5, 40. son 40. Para el área, recuerden, Ajá. la fórmula sería lado por lado, o lo que mide un lado por lo que mide, pues puede ser ese mismo lado u otro lado, porque pues aquí todos los lados del cuadrado miden exactamente lo mismo. Si se fijan, ¿cuánto mide este lado? 8. 8. ¿Y este otro lado cuánto mide? 8. Muy bien, entonces la fórmula nos dice la medida de un lado por esa misma medida. ¿Qué tendríamos que multiplicar entonces? 8 por 8. Recordemos, nos referimos a la medida, no a la cantidad de lados. Oh, Sería entonces 8 por 8. 8 por 8. ¿Alguien que Sí, no sí. haya entendido por qué? ¿O quieren que lo vuelva a explicar sin problema? Sí, por favor. Sí, muy bien. Voy a borrar esta parte. ¿Cómo le pongo mute? No decía mute. Muy bien. Cuando vimos este primer ejemplo, dijimos, en un cuadrado, todos sus lados siempre van a medir lo mismo. Es decir, aquí, este lado mide 5 centímetros. Este lado mide también 5 centímetros. Este también mide 5. Y este también mide 5. Dijimos que el perímetro, lo voy a escribir por aquí, Mute. el perímetro es la medida del contorno de una figura. En este caso, si quisiéramos obtener el contorno de este cuadrado, si recuerdan lo que hicimos fue sumar cuánto medía este lado, cuánto medía este lado, y por último este lado. Aquí lo que hicimos fue sumar. Dijimos, cada lado ya sabemos que mide 5 centímetros, por lo tanto sumamos 5 más 5 más 5 más 5. Lo voy a escribir. 5 más 5 más 5 más 5. Y eso nos dio 20 centímetros, porque las unidades con las que estamos trabajando son centímetros. Entonces, esto se refiere al perímetro. Recuerden, el perímetro es la parte exterior, el contorno, solo lo que rodea la figura. Si quieren verlo también como una especie de reja o de malla que rodea la figura, también lo pueden ver así. Simplemente hablamos del contorno o de la parte exterior. ¿Hasta aquí en el perímetro tienen alguna pregunta? No, ese sí. ¿Ese quedó claro? Muy bien. Y ahora, Ese quedó claro. y ahora para el área tenemos otra fórmula que dijimos, bueno, área del cuadrado. Podemos poner lado por lado, que de forma extensa podemos decir la medida de un lado por la medida de otro lado. O como es un cuadrado, también podemos decir, bueno, la medida de un lado por multiplicada por esa misma medida.
Entonces, cuando hablamos de área, ya estamos multiplicando la medida de un lado por la medida de ese mismo lado o por la medida de otro lado. Pero como todos miden lo mismo, realmente pues eso es indiferente. Lo que tenemos que ubicar es cuál es esa medida. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuánto mide cada lado de este cuadrado? 5 centímetros. Correcto. Cada lado mide 5 centímetros. Entonces, para obtener su área, ¿qué es lo que yo tendría que multiplicar? 5 por 5. 5 por 5. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo sé que el lado de este cuadrado mide 5 centímetros. Voy a multiplicar la medida del lado por, nuevamente, esa misma medida, porque todos los lados del cuadrado miden exactamente lo mismo. Dijimos aquí entonces, multiplicamos 5 por 5 y eso nos da 25. Como estamos trabajando un área, decimos que son 25 centímetros cuadrados. Una pregunta, se pone centímetros, ya sabemos, ¿verdad? ¿El cuadrado es porque la figura es cuadrada o...? Buena pregunta. El cuadrado es porque cuando, lo que les comentaba, cuando multiplicas un valor o una unidad por ella misma, obtenemos una unidad al cuadrado. Aquí la operación completa que estaríamos haciendo sería 5 centímetros por 5 centímetros. Y eso nos daría, si multiplicamos 5 por 5, nos daría 25. Y si multiplicamos centímetros por centímetros, nos va a dar centímetros al cuadrado, que también sería lo mismo que poner centímetros por centímetros. Lo que les platicaba hace ratito, si yo tengo un valor cualquiera, por ejemplo 2, y lo multiplico por el mismo, eso me va a dar 4, ¿cierto? ¿Cierto? Y escribir 2 por 2 sería lo mismo que escribir, lo voy a poner aquí, 2 al cuadrado. El cuadrado indica que estás multiplicando ese valor por el mismo. Okay. Es por eso que aquí, o ese valor, o en este caso, esa unidad. Como aquí estamos multiplicando centímetros por centímetros, lo que obtenemos es centímetros al cuadrado. Es por eso que se escribe el cuadrado. Y no solo aplica para una figura que sea un cuadrado, sino para cualquier área. Un área siempre la vamos a expresar en unidades cuadradas, ya sean metros cuadrados, pulgadas cuadradas, dependiendo de las unidades que nos esté manejando el problema o la figura. Ok. Muy bien, hasta aquí todo bien con el área. ¿Necesitan que hagamos otro ejemplo juntas? Sí, maestra, ahí mi manota. Aquí en la figura que nos puso de 8 metros, ya lo multiplicamos 8 por 8, que dio 64. Correcto. ¿Ese es el perímetro completo del área de adentro? El 64 sería el área. Ajá. Vamos a completar este ejercicio. Voy a borrar esto de aquí. Gracias, maestra. Usted siempre tan atenta y amable. Gracias a ustedes. Retomando el ejercicio que habíamos hecho hace un momento, dijimos, tenemos otra vez un cuadrado, pero ahora sus lados miden 8 metros.
Vamos a repetir cómo obtenemos el perímetro de este cuadrado. ¿Qué operación vamos a hacer? Vamos a multiplicar las áreas, el perímetro. 8 por 4 son 32 metros. Muy bien. Podemos multiplicar 8 por 4. Dijimos, el perímetro lo podemos expresar como la medida del lado por 4. En este caso, ¿cuál es la medida del lado? Es 8 metros. Ok. Y si lo multiplicamos por 4, ¿de dónde viene el 4? De que tenemos 4 lados iguales. Eso nos va a dar 32 metros. Pero dijimos que existía también otra forma de obtener el perímetro. ¿Recuerdan cuál es esa forma? Sumando los 4 lados. Muy bien. ¿Cuánto miden cada lado? Pues ya sabemos que mide 8, porque es un cuadrado. Vamos a sumar 8 más 8 más 8 más 8. Y esto nos va a dar 32 metros. 32 metros. Hasta aquí, ¿todo bien? Todo bien, está ahí. Paula y Adriana, ¿todo bien también? Sí. Bueno, yo sí. Muy bien. Y ahora creo que no lo puedo mover, pero lo pondré a un ladito. Para el área dijimos Ok. ¿recuerdan qué fórmula utilizamos para el área? Sí. ¿Qué fórmula usamos? Multiplicamos 8 por 8. Correcto. Porque miden lo mismo. Muy bien. Dijimos, la fórmula para el área de un cuadrado es lado por lado. En este caso, multiplicamos 8 por 8. 64. Y eso nos da 64. ¿Y qué unidades tiene ese 64? Metros. ¿Qué opinan los demás? Metros cuadrados. Metros cuadrados, muy bien. Porque recuerden, es como si estuviéramos multiplicando 8 metros por 8 metros. 8 por 8, 64. Y metros por metros, metros al cuadrado. Metros. Sí, metros cuadrados, correcto. Y si fueran pulgadas, pulgadas cuadradas. Si fueran kilómetros, kilómetros cuadrados. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguien no sabe cómo obtuvimos estos resultados? Sin problema lo repetimos de nuevo. Maestra, yo no sé si las otras me dejan hablar. Las otras compañeras. Ajá, adelante. Maestra, para sacar el perímetro, ¿cómo es que se llama? No el perímetro, el área. Para sacar el área solamente se multiplica por 2 lados, ¿correcto? Ajá. Se multiplica el valor o la medida del lado por esa misma medida. Bueno, en este caso es la misma medida porque estamos hablando de un cuadrado. Ajá. En caso de que fuera diferente, tendría que multiplicarse las partes que tienen las mismas medidas por las partes que tienen las mismas medidas. Más bien, ¿te refiere a que la figura no fuese un cuadrado? Ajá. Ah, muy bien. Bueno, para otras figuras geométricas tenemos otras fórmulas diferentes que vamos a ver enseguida.
Ok. Ay, maestra, porque en las matemáticas siempre 1 más 1 me daba 1 y medio. No se preocupe, no pasa nada. Para eso estamos aquí practicando y viendo varios ejercicios. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, ya para finalizar esta parte del área y perímetro del cuadrado, bueno, voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. No sé qué opinen las demás compañeras. Sí, está bien. Muy bien. ¿Quién está? ¿Adriana? Yo no las conozco. Pero por la voz las voy a conocer, muchachas. Y sí, aunque estamos lejos, ya la misma voz nos hace conocernos. Sí. ¿Quién iba a decirnos, verdad, maestra? Y sí, ya la tecnología nos permite muchas cosas, pero eso es bueno. Sí. Muy bien. Entonces, recapitulando, el perímetro de un cuadrado, su fórmula, puede ser lado más lado más lado más lado, porque 4 veces, porque tengo 4 lados. O si quisiéramos verlo de otra forma, el perímetro también puede ser igual a la medida del lado multiplicada por 4. Y el área es igual a la medida del lado multiplicada por esa misma medida. Y aquí recuerden, se mide en unidades cuadradas. Vamos a hacer por último este ejercicio. Muy bien, cada una va a tener el perímetro y el área de su respectivo cuadrado. Y cuando estén listas, me comparten sus respuestas. Tómense unos 5 minutos y me indican cuando estén listas. El rosita es de Adriana y mide 3 metros en cada lado. El azul es de Paola y mide 2 pulgadas en cada lado. Y el último es de María Isabel y mide 4 kilómetros en cada lado. Ok. También perímetro, también área, ¿verdad, maestra? Sí, correcto. Área y perímetro de su respectiva figura.
Ustedes me indican cuando estén listas. Ahí está. Yo ya estoy, bueno, espero estar bien. Muy bien. Yo también espero estar bien. Muy bien. Muy bien, vamos compartiendo los resultados. Igual si a alguien le faltó por ahí terminar, ahorita le ayudamos, no se preocupe. Perfecto. Para Adriana, ¿cuánto obtuvo en el perímetro? En el perímetro, o en el es que ya lo hice como hace rato, por ejemplo, creo que en el área, el perímetro son 12 centímetros Muy bien. y en el área son 9 centímetros. Correcto. Solo aquí las unidades son metros. Sí. Muy bien. Y para el perímetro dijimos 12 metros y para el área 9 metros al cuadrado, ¿cierto? Ajá, sí. Muy bien. Excelente. Y a este resultado llegó sumando 3 más 3 más 3 más 3. Y para este multiplicó 3 por 3, ¿cierto? Sí. Muy bien. Le voy a mandar como lo hice en la foto. Perfecto, está muy bien. Muchas gracias. Correcto, muy bien. Ahora, Paola, ¿tiene algún resultado o necesita ayuda para resolverlo? Hola, hola. Parece que Paula no está. Nos parece que no. Ok, pues sería el mismo procedimiento, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a resolverlo igualmente. ¿Cuál sería el perímetro? ¿Cómo lo obtendríamos? Sumando los lados. Correcto. Podemos sumar 2 más 2. 2. 8. Correcto. ¿Y aquí en qué unidades estamos trabajando? Pulgadas. 8 pulgadas. Muy bien. Lo voy a abreviar como IN del inglés inches. Muy bien. Y para el área, ¿qué operación haríamos? Sería 2 por 2. 2 por 2, muy bien. Porque es lado por lado, 2 por 2. Y obtendríamos 4 al cuadrado. 4 pulgadas cuadradas. Muy bien. Ajá. Excelente. Y por último, de María Isabel, ¿qué resultados obtuvo? Dio el perímetro 4 multipliqué las 4, me dieron 16 kilómetros. Muy bien. Y multipliqué para el, ¿cómo es que se me olvida el área? El área, muy bien. Para el área 4 por 2. ¿Estoy mal? No, recuerde cuál es la fórmula para el área. Lado por lado. 4 por 4. Por 4, muy bien. 4 por 4, sí, 4 por 4. Y eso nos da otra vez 16, ¿no? 16 kilómetros. Al cuadrado.
Sí. Muy bien. Se me iba. 4 por 4 kilómetros al cuadrado. ¿Cómo se escribe? K y el 2, ¿verdad, maestra? Kilómetros es km y y al cuadrado. km y al cuadrado. Ay, qué importante es escribir todo, que si no se lo olvida. Sí, y esa es muy buena observación, porque si solo dejáramos la K, estaríamos diciendo la abreviación de kilogramos. De kilogramos. Ok. 4 Muy bien. por 4. Correcto. Lado por lado. Okay. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo creo que con los ejercicios ya quedó claro, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Voy a borrar y vamos a pasar a la siguiente figura. Okay. Muy bien. Vamos a ver ahora el área y perímetro de un rectángulo. Uy. ¿Recuerdan o saben lo que caracteriza a un rectángulo o cómo identifican que una figura es un rectángulo? Que tiene dos partes iguales y las otras desiguales. Correcto. Tenemos, bueno, un rectángulo también tiene 4 lados. 2 de ellos van a medir lo mismo y los otros 2 lados también van a medir lo mismo entre ellos, pero es diferente este lado. Tienen un lado más largo que otro, ¿no? Por así decirlo. Aquí tenemos que este rectángulo, su lado más largo mide 6 centímetros y el más corto 4 centímetros. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien con la identificación de un rectángulo? Sí. Perfecto. Siguiendo la lógica de cómo encontramos el perímetro del cuadrado, ¿cómo se les ocurre que obtendríamos el perímetro de un rectángulo? Multiplicando primero las áreas, multiplicando las áreas que miden lo que tienen el mismo valor, ¿no? La misma medida. Se puede llegar multiplicando. ¿Qué es lo que multiplicaría? 6 centímetros por 6 centímetros. No. No, es 6 por 4. No. ¿Recuerdan la definición del perímetro? Ajá. Se multiplica uno mismo, o sea, serían 6 por 6. Regresando a lo que es el perímetro, ¿recuerdan lo que es? El perímetro. ¿Se suman los lados? Correcto, se suman los lados. ¿Por qué? Porque el perímetro es la medida del contorno de una figura. Entonces, si queremos saber cuánto mide el contorno, ¿qué tendríamos que sumar? 6 Ajá. más 4 Ajá. más los otros 6 y 4. Más otra vez 6, más otra vez 4. Muy bien. Entonces recuerden, perímetro, estamos hablando de la medida del contorno. Si queremos saber cuánto mide el contorno y conocemos la medida de 2 de sus lados, podemos precisamente sumar la medida de esos lados y llegamos al resultado. En este caso, ¿cuál es el perímetro del rectángulo? 20. Serían 6 por 4. Sería 20, correcto. ¿De dónde sale este 20? De 6 más 4 más 6 más 4. Correcto. Muy bien, y aquí tenemos ¿qué unidades? Centímetros. Centímetros, muy bien. Recapitulando, si nosotros queremos conocer el perímetro o la medida del contorno de este rectángulo, Perímetro. tenemos que sumar
la medida de este lado, más la medida de este lado, más la medida de este lado y la de este lado. Como bien me dijeron, sumamos 6 más 4, más otra vez 6, más otra vez 4. Y con ello llegamos a este resultado que son 20 centímetros. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo obtuvimos el perímetro del rectángulo? No. Yo estaba bien perdida, maestra. Pero ya nos acercamos a la práctica y ya lo vamos viendo, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Por ahí, Adriana, ¿todo bien? Sí. Okay. Igual con confianza, cualquier duda, no se preocupen, saben que lo volvemos a explicar. Vamos ahora con el área. El área es igual a base por altura. Área es igual a base por altura. Que también podemos ver como lo que mide el lado más largo por lo que mide el lado más corto. En este caso, ¿cuál sería la operación que tendríamos que hacer para conocer el área del rectángulo? ¿Qué vamos a multiplicar? 6 centímetros por 4 centímetros. 6 por 4, correcto. O 4 por 6, que sería exactamente lo mismo. Recuerden, es lo mismo decir 3 por 2 que 2 por 3. En este caso es lo mismo decir 6 por 4 que 4 por 6. Aquí el chiste es multiplicar lo que mide este lado por lo que mide este lado. 24. ¿Y cuánto nos da 6 por 4? 24 metros cuadrados. 4, sí son unidades cuadradas, pero recuerden en qué estamos trabajando. Centímetros. En centímetros, porque aquí nos lo da las dimensiones de la figura. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, muy bien. Recapitulando, para conocer la medida del perímetro de un rectángulo, sumamos la medida de todos sus lados. Es decir, sumamos 6 más 4 más 6 más 4. 6 más 4 más 6 más 4. La medida del perímetro. Este sería el perímetro, ¿no? Correcto. Este es el perímetro. Y para el área vamos a multiplicar la medida del lado largo por la medida del lado corto. O base, que aquí sería el 4, por altura. Altura porque sería como lo más largo, ¿no? Que sería 6. 6 por 4 o 4 por 6 nos da 24 centímetros cuadrados. Muy bien. Y no olviden las unidades. Para el perímetro usamos centímetros, 20 centímetros. Y para el área usamos unidades cuadradas, centímetros al cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo del rectángulo. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Sí, maestra.
Tenemos aquí otro rectángulo. Su lado más largo mide 20 metros, su lado más corto mide 12 metros. ¿Cuánto mide esta parte de aquí? 20 metros. También mide 20, correcto. ¿Y cuánto mide esta parte de aquí? 12 metros. 12. También 12, correcto. Y si queremos obtener el perímetro, ¿qué operación tenemos que realizar? Sumar. Los 20, 12, Ajá, 20 y 12. correcto. Sumamos la medida de todos sus lados. ¿Y eso qué nos da como resultado? 20, 64 Ujú. 64, muy bien. ¿Y estos qué son? metros. Metros, muy bien. ¿Por qué sabemos eso? Porque aquí la misma figura nos indica que trabajamos con No metros. lo representa. Ujú. Correcto, muy bien. Y si yo quiero obtener el área, ¿qué operación debo realizar? Multiplicar 20 metros por 12 metros, que es el área, una de las áreas por la otra área más corta, ¿cierto? Uno de los lados por el otro lado Ajá. más corto. Muy bien. Ajá. Y eso, Eso lo Por el que me da 20 por 12, 240 metros cuadrados. Muy bien. 240 metros cuadrados. Correcto, muy bien. Y recuerden el área, como ya mencionaron, pues son unidades al cuadrado. Correcto. Muy bien. A ver, maestra, voy a ver. 200 metros cuadrados. Ok, sí. Así fue como hice. Metros cuadrados. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de cómo obtener el área y perímetro de un rectángulo? No, pues ya no. Excelente, muy bien. Ya conocemos cómo obtener el área y perímetro de un cuadrado y de un rectángulo. Vamos a ver ahora cómo se obtiene la de un triángulo. Un triángulo. Ok, ahora vamos con un triángulo. Primero vamos a ubicar sus partes. Un triángulo se puede ver así bonito como este, o se puede ver diferente. En sus lados no siempre tienen que ser exactamente iguales. Si se fijan, hay diferentes tipos de triángulos, pero pues todos son triángulos y en todos se obtiene igual tanto su perímetro como su área. Entonces, para ubicar nada más sus lados o sus elementos, un triángulo tiene una base, que sí podemos verlo como la parte inferior o lo que está hasta abajo, y la altura, que es lo que mide la parte más alta, desde la base hasta el punto más alto del triángulo. Entonces, la base es realmente la base, lo que está hasta abajo, podríamos expresarlo así, y la altura es lo que hay desde esa base hasta el punto más alto del triángulo. Ok, base y altura. La altura la representamos con una H. Y la base, pues sigue siendo una B, ¿no? Nada más para que conozcan el modo de abreviar la fórmula. Esta es la fórmula del área del triángulo. La voy a escribir por acá. Área es igual a base por altura sobre 2. Muy bien. Quiere decir que yo voy a tener una medida de mi base, una medida de mi altura, y ese resultado lo voy a dividir entre 2, es decir, multiplico la medida de mi base por la medida de mi altura, y eso lo voy a dividir entre 2.
Y ya finalmente ese valor me va a representar el área de mi triángulo. Eso por la parte del área. Para la parte del perímetro, ¿cómo creen que obtenemos el perímetro de un triángulo, perdón? Sabiendo las medidas. Ajá, correcto. El perímetro se obtiene igual que en todas las demás figuras. Ajá. Sumamos lo que mide este lado, más lo que mide este lado, más lo que mide este lado. Ese es el perímetro. Recuerden, el contorno, la medida del contorno de una figura. Perfecto, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Voy a borrar esto de aquí. Si ya anotaron sus formulitas, voy a quitar esto. Sí. Muy bien. Entonces, solo como ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se ve un triángulo. Les digo, no siempre se ve con todos sus lados iguales, sino que puede tener varias representaciones, ¿no? Pero nuevamente ubicamos la base o la parte baja y la altura y aplicamos la fórmula. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este triángulo que se llama triángulo rectángulo, vamos a dejar para otra clase los tipos de triángulo, pero para que reconozcan este, que siento que es de los más sencillos, es un triángulo rectángulo porque tiene dos lados rectos y esos forman aquí un ángulo de 90 grados. Y si lo quieren ver de otra manera, si aquí completamos otro, tendríamos un rectángulo perfecto, ¿no? Es como si se formara por dos triángulos. Pero bueno, dejemos el tema de los tipos de triángulos para otra sesión. Lo que estamos viendo ahorita es el área y perímetro. Ok. Aquí, ¿cómo obtenemos el perímetro de este triángulo? Sabiendo que el perímetro... Ajá. 4 más 5 más 3. Son 12 ¿Verdad? centímetros. Correcto. 4 más 5 más 3. Y eso nos da como resultado 12 centímetros. 12 centímetros. Muy bien. Como lo obtuvimos, pues sumamos la medida de todos sus lados, ¿no? Perfecto. Y ahora, ¿recuerdan la fórmula para el área? Serían los 12 centímetros sobre los 2. Dijimos es base por altura sobre 2. Base Vamos a ubicar por altura sobre 2. Vamos a ubicar cada elemento en nuestro triángulo. Si dijimos que la base era la parte baja, ahora sí que realmente viéndola como la base o lo que sostiene algo, ¿cuál sería nuestra base en este triángulo? Los 3 centímetros. Los 3, correcto. Es la parte que está abajo, diciéndolo muy coloquialmente, ¿no? ¿Y cuál es la altura? La altura 4 centímetros. Pero hay 2. No, correcto, la altura es 4, desde lo que hay desde la base hasta la parte más alta del triángulo. Entre 2. ¿Cuál es el resultado de esa operación? 12. Multiplicamos 4 por 3, nos da 12. 12 entre 2, ¿nos da cuánto? Entre 2, 4. 6. 6. ¿Y en qué unidades está ese 6? Metros. Centímetros. Centímetros. Centímetros cuadrados, porque hablamos de área, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o alguien no entendió cómo llegamos hasta este 6? Nuevamente tenemos la fórmula del área del triángulo. Dijimos es base, que la base pues es la parte más baja del triángulo.
que multiplica a una altura. Por altura. Aquí la altura es 4, es lo que hay desde la base hasta el punto más alto del triángulo. Aquí sabemos que es el punto más alto porque, por ejemplo, aquí la altura no puede ser esta porque ya no es como la distancia más larga, de la base hasta el punto más alto. Recuerden eso. Aquí pues sabemos que la base es 3 porque es el lado que está hasta abajo. La altura sabemos que es 4 porque es el punto más alto. Y ese vamos a multiplicarlo, base por altura, que sería 3 por 4, y eso lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, 3 por 4 es 12, y 12 entre 2 nos da 6. Y como estamos trabajando con un área, decimos 6 centímetros cuadrados. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, maestra. Perfecto, ¿puedo borrar? Sí. Sí. Tenemos aquí otros 2 triángulos. Voy a alejar un poquito esto. Siguiendo la misma fórmula y la misma lógica, vamos a hacer primero el triángulo rojo. ¿Cómo tenemos el perímetro del triángulo rojo? Sumando sus partes. Sumando 6. Muy bien, ¿qué vamos a sumar? 6. Ajá. Más la base, 4. Ajá. Y el otro que es, maestra, 4.5. Correcto, es 4.5. Realmente el triángulo es todo lo rojo. Ajá. Esto en negro de aquí solo indica la altura, si se fijan. Ok. Sí. Muy bien. Con 3 de altura. Correcto, la altura es de 3 y la vamos a utilizar para el área. Ok. Mientras tanto, ¿cuál es el resultado del perímetro? Estoy haciendo mi figura, maestra, permítame. 14.5. Muy bien. Como no nos da aquí unidades, vamos a pensar que son metros. Entonces podemos decir 14.5 metros. Estoy escribiendo, maestra. Maestra, se me olvidó la P. Pregunta que está haciendo. ¿P es igual o cómo es, maestra? Es P, que representa el perímetro. Perímetro. Ay, perímetro. Se me olvida. Me parece igual. Sí, es más la suma. Más 4.5. Ok. A 14.5 metros. Muy bien. Y pues hasta ahí tenemos el perímetro, ¿cierto? La medida del contorno de la figura. Sí. Ahora vamos con el área. ¿Recuerdan la fórmula del área del triángulo? Sí. 6 por 4 o 4 por 6, que es lo mismo, ¿verdad, maestra? Aquí sería diferente. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para el área del triángulo? Para la fórmula. Por altura sobre 2. Por altura sobre 2. Es correcto. Sobre 2. A ver, estoy escribiendo. A es igual
Muy bien. Y ubicamos la base y la altura. ¿Cuál sería la base? 4. Y la altura, aquí está La marcada altura, por la 2. línea negra, pues es 3. 3. Muy bien. 4. Entonces, la operación que tenemos que hacer es 4 por 3. 4 por 3 y eso entre 2. 4 por 3. 12 entre 2 a 6. Son 6. Correcto. Otra vez nos salió 12 entre 2 y eso nos da 6. ¿Qué dijimos? Pues pusimos que son metros. 6 metros cuadrados. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Vamos por último a hacer exactamente lo mismo, pero con el triángulo azul. Lo podrían hacer de forma individual y en unos 4 minutitos compartimos el resultado. Auxilio. Sí se puede, sí se puede. Todavía ni intento, ¿verdad, maestra? Ya estoy pidiendo auxilio. Exacto, primero hay que intentar y ya ahorita lo checamos. Sí. Siguiendo el mismo procedimiento, obtienen el perímetro y después el área, o primero el área y después el perímetro, como ustedes lo decidan. Sí. A ver, sí. 8 y la altura 7. Ok. Estamos hablando de metros. 3 metros. Ok. Adriana, ya terminaste, ¿verdad? Ya. Ok. Pues yo también vamos a ver cómo me va. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacerlo juntas y vamos a ver si llegamos al mismo resultado. El perímetro, sumamos 24 metros. la medida de sus lados. Muy bien, sí, 24. 24 metros. Perfecto. Y en el área se multiplica 6 por 7, que es la base por la altura, Muy bien. sobre 2, son 42, sobre 2 son 21. Bueno, entre 2. Muy bien. 21 metros cuadrados. Excelente. Muy bien, correcto, perfecto. Uy, ya le agarramos. Excelente. Muy bien. Y después me pregunta, maestra, y ya no supe cómo fue. No. Guarden sus apuntes y véanse las clases de nuevo, créanme que sí sirve un montón. Sí es cierto. He aprendido mucho con usted. Ay, muchas gracias, me da mucho gusto saber eso. Sí. Perfecto. Bueno, pues si no hay dudas con el triángulo, voy a borrar.
Y ya por último vamos a ver área y perímetro de un círculo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver porque es un poquito más laboriosa. O bueno, no laboriosa, pero sí implica otros elementos. Primeramente, llamamos círculo a la parte interior. Por lo tanto, obtenemos el área de un círculo. Pero si yo me refiero a la parte exterior, le llamo circunferencia. Por lo tanto, se obtiene el perímetro de una circunferencia. Aunque también podemos llamar círculo a toda la figura, ¿verdad? Pero lo correcto es saber que el círculo es el interior, o bueno, la figura, y la circunferencia es lo que lo está rodeando. Circunferencia. Ok. Muy bien, hasta ahí todo bien. Entonces, circunferencia es como lo que lo rodea y círculo es el interior. Pero igual podemos hablar del círculo como tal, ¿no? Pero por si por ahí alguna vez les piden el perímetro de una circunferencia, ya saben que pues simplemente es el perímetro del círculo, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces aquí vemos más partes de un círculo. Se ve un poquito borroso. Perfecto. Viendo aquí la figura, ¿me pueden decir lo que es el diámetro de un círculo? Lo que mide de lado a lado podría ser. Correcto. Lo que mide de un lado hacia otro. Y siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, esta línea que ya dibujamos aquí es la misma que esta y que esta. El diámetro nunca va a ser diferente si lo movemos del lugar, ¿no? Por así decir. El diámetro siempre va a medir lo mismo. La medida de un punto hasta otro, como de lado a lado, como bien dijeron. ¿Y el radio qué vendría a ser? El ancho. El radio solo es como una parte. Muy bien. Es lo que mide desde el centro hasta la circunferencia. Nuevamente. De la mitad. Justo del centro hacia la parte de la circunferencia. Este es el radio, este también es el radio, este también es el radio. Cualquier línea que vaya del centro hasta la orilla va a ser el radio. Si yo lo giro, todo esto. Esta línea es el radio, ¿no? Muy bien. Y como otro dato, el radio es la mitad de lo que mide el diámetro. Exacto. Es el radio. Es que estoy haciendo las anotaciones porque si no se me olvida. Claro que sí, ustedes tengan sus apuntes y sus notas. Sí, radio. Este es el diámetro. Perfecto. Y ya por último, pues la circunferencia ya vimos que era como la parte exterior, ¿no? Sí. La línea que rodea el círculo. Perfecto. Entonces, si ya sabemos, bueno, lo voy a anotar por aquí. El radio mide justo la mitad de lo que mide el diámetro. Entonces, si el diámetro mide, por ejemplo, 10 centímetros, ¿cuánto va a medir el radio? 10 centímetros. 5.
5 centímetros, muy bien, porque 5. en radio mide Ajá. la mitad de lo que mide el diámetro. Exacto, 5. 5. El radio. Justo la mitad. Ajá. Ok. Perfecto. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y pues como en las otras figuras, para el círculo también hay fórmulas para obtener tanto su perímetro como su área. Ajá. Pero yo siento que lo vamos a dejar hasta aquí porque es un poquito más largo y para no dejarlo a medias, yo siento que mejor continuamos la siguiente clase. Ok. Sí, está bien. Perfecto. Sí. ¿Tienen algún comentario, alguna duda de cualquier cosa de la clase de hoy? Muy buena clase, maestra. Muy buena clase, me gustó mucho. Muchísimas gracias, de verdad. Igual con confianza, si durante la semana tienen alguna pregunta, trataré ahorita de dejarles alguna pequeña tarea para que lo repasen. Y nos estaremos viendo la siguiente semana. Ok, maestra. Gracias y gracias por tu paciencia. Muchas gracias, maestra. Nos Al explica contrario. muy bien. Me gusta mucho Me da la mucho clase. gusto, de verdad. Qué bueno que sí les esté gustando. Igual si en algún momento sintieran que voy muy rápido o así, con confianza díganme. Ya saben que sin problema yo lo vuelvo a explicar o como ya les comenté, si durante la semana tienen alguna pregunta, con todo gusto yo los puedo ayudar. Ok, gracias, maestra. No, al Gracias. contrario, gracias Buen a día. ustedes Hasta por luego, su tiempo. cuídense. Que estén muy bien. Gracias igualmente, compañera. Gracias, Hasta maestra. luego, bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias, maestra. Igualmente, bye, cuídense. Bye. También, hasta luego. Hasta luego.